Y con este anticipo que le daba Samuel Gálvez justamente de lo que será la visita del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Washington, lo que abre una cantidad de expectativas, de anuncios que seguramente se van a hacer en ese momento. Bien, nos vamos a Israel, una Israel crispada. La guerra y la guerra interna están ahí. Griterío en la Knesset, en el Parlamento, no es nada nuevo. También en la Corte Suprema, tampoco es tan nuevo, pero esto muestra cómo la realidad tiene mucho fuego por todos lados. Vamos a ver qué nos cuenta, como siempre, el periodista, director de Comunidades Plus, el profesor Natalio Steiner. Querido Natalio, buenas tardes para ti. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Qué nos cuenta de esa realidad que me imagino, como dije, tiene mucho calor? Acá estamos con frío, ustedes con el calor diverso. Sí, efectivamente. Bueno, Miguel, un poquito ampliar algún concepto que acaba de dar Samuel Gálvez justamente en vivo, que es muy interesante. Por supuesto, la visita de Netanyahu está confirmada. Se va a encontrar el próximo lunes Netanyahu con Trump y también va a haber encuentros con Steven Witkoff y otros representantes de Trump y va a haber encuentros también con congresales norteamericanos. Los que están armando la agenda definitiva de la visita y los temas que obviamente se van a tratar son el canciller Guidon Saar, que en este momento está en Lituania, y también el ministro Dremer, que es una de las manos derechas de Netanyahu prácticamente, y su jefe de gabinete, Hanegbi. Se va a tratar en Estados Unidos no solamente el tema de un acuerdo en Gaza que va empezando a tomar un poco más de forma, si se quiere, o alguna esperanza más, sino tratar de redondear algún tipo de acercamiento a ver cómo se puede, entre ambos países, Estados Unidos e Israel, tratar de reanudar algún tipo de negociación con Irán, perdón, no Israel, porque obviamente no hay ninguna relación, pero sí para establecer algún mecanismo de control ante la nuclearización de Irán que ambos países consideran que va a volver a darse. O sea, cuál va a ser el camino que ambos países van a tomar en caso de que Irán comience de vuelta su proceso de nuclearización, tal cual como parece insinuarse. El otro tema que está presente, que seguro va a tener un lugar vital en la agenda entre Netanyahu y Trump, ayer lo habíamos hablado, lo habíamos adelantado un poco, es el tema de Siria. Ujú. Sobre ese tema se va a avanzar bastante en esta visita de 5 días. Ya hay un entendimiento, un preacuerdo entre Siria e Israel, que no se trata de que ambos países vayan a establecer relaciones diplomáticas plenas. Es decir, no pensemos que de esta relación va a salir por ahora intercambio de diplomáticos o que Miguel vas a poder visitar Siria o yo como ciudadano israelí voy a poder visitar Damasco con total libertad. Por ahora todo eso está muy lejos. ¿Pero de qué se trata? Se trata de la posibilidad de establecer un acuerdo de seguridad entre ambos países, porque ambos países, Siria e Israel, tienen en este momento tres enemigos en común. Irán, Hezbollah, el Hamas, y lo podemos sumar, si uno quiere, la yihad islámica también, es decir, parte del eje chiita. Y por lo tanto ese tema los desvela, los preocupa a todos. Israel porque quiere fortalecer la tranquilidad y la paz relativa que se ha logrado en el norte, el gobierno sirio, porque quiere de una vez por todas abortar toda presencia de milicias proiraníes que todavía se encuentran activas en el país y necesita la colaboración de inteligencia de Israel, aunque parezca mentira decir básicamente esto, sobre esto se está trabajando. Independientemente de esto, no va a haber, como ayer un poco lo anticipamos, ningún reclamo por el momento de los sirios, ninguna exigencia respecto a devolución de los altos del Golán, tal como Israel los había conquistado en 1967 y reafirmado en 1974, y Trump reafirmar la soberanía israelí sobre los altos del Golán en el 2016, si mal no, un poco más tarde, 2020. eh, Cuando Trump básicamente hizo este tipo de cuestión en el marco de los acuerdos de Abraham, o posteriormente a los acuerdos de Abraham. Por otro lado, también Estados Unidos ha dado señales directas al gobierno sirio al levantar las sanciones que pesaban contra el régimen
desde el 2015, cuando el régimen de Bashir el-Assad literalmente gaseó a parte de la población civil de Siria en el marco de la primavera árabe. De primavera no tuvo mucho, pero de alguna manera así se llamó ese periodo. Y también próximamente el gobierno norteamericano va a anunciar, probablemente en la misma semana que Netanyahu visite Estados Unidos, anunciaría que el presidente de Siria, al-Shara, va a ser sacado de la lista de los terroristas por los cuales Estados Unidos ha ofrecido una recompensa. Obviamente que los sirios, naturalmente, más que satisfechos porque saben que la puerta de entrada a Occidente tiene que ver con una normalización en parte de Israel. Hay otros dos puntos más, pero por el momento permitime que te diga son fantasía, pero quizá en Medio Oriente uno nunca puede saber, que pueden llegar a transformarse si se firma un acuerdo de cierta, digo, normalización entre Siria e Israel. Israel podría llegar a abastecer a Siria de gas. Esto es un tema muy interesante porque ya lo hace con Jordania y con Egipto. Y por otro lado, también, vuelvo a insistir, quizá mucha gente no cree lo que voy a decir, pero aquí todo es factible. También se está hablando de la posibilidad de que si se normalizan las relaciones en parte, entre ambos países, se pueda establecer algún tipo de, ¿cómo llamarlo?, trabajo en conjunto con el Golán para la apertura de un nuevo centro de esquí sirio-israelí. Ujú. Parece un sueño, pero en el Medio Oriente los sueños y las pesadillas van siempre de la mano. Póngale Así que varias habrá que fichas, ¿eh? esperar. ¿Eh? Sí, Póngale varias fichas a ambas cosas, sobre todo el gas, que es muy importante, sí, y usted sabe que las relaciones entre los países se dan mucho sobre lo que hace a lo comercial, los intereses, y creo que están dadas las condiciones por muchos motivos. Habría que agregar un factor extra que también lo ha negociado Estados Unidos y que es el equilibrio que hace Siria y que hace Israel con Turquía. Todo esto está en la ensalada. sí, efectivamente. Y tenemos otra pista más en el Líbano. El Líbano, el gobierno libanés ha dicho que entiende que están dadas las condiciones para que se firme un acuerdo Ujú. entre Israel y Siria y que ese acuerdo se firmaría en 2 o 3 semanas. Es decir, ya viene un vocero del gobierno libanés, que es vecino de Siria y de Israel, Ujú. a establecer de que evidentemente ya no se trata de rumores, se trata de cosas que van tomando forma de manera directa. Y si pasamos al Líbano, My dear tener friend, que lo único que decir le que digo antes que vaya al Líbano, sí, vaya reservando pochoclos. La semana que viene no es un encuentro más, vamos a tener grandes anuncios, ¿eh? Después veremos cómo eso se plasma, pero no tengo duda que si esta cumbre entre Trump y Netanyahu se ha planteado es porque van a venir anuncios importantes. así es. Volvemos al Líbano entonces. Soldados israelíes están operando en forma activa dentro del territorio libanés contra Hezbollah, que está intentando, bajo todo punto de vista, volver al sur del Líbano. Israel lo está haciendo con éxito. Igualmente, de todas formas, lo que podemos llamar el acuerdo que se firmó hace 6 meses atrás entre el Líbano, Israel y Hezbollah está operativo, y lo digo así en signos de interrogación, habida cuenta que Hezbollah siempre está intentando infiltrarse hacia el sur y el gobierno libanés sostiene que hay alguna posibilidad también de que se pueda reforzar ese acuerdo que hubo entre Hezbollah e Israel, con lo que el gobierno libanés llama paso a paso. ¿Qué significa paso a paso? Israel tiene 5 bases instaladas dentro del Líbano. Por cada retirada de cada base israelí, Hezbollah debe comprometerse a retirarse un poco más al norte del río Litani, algo que hasta el momento no ha hecho en forma concreta, y darle más lugar al ejército libanés para que se extienda en sus propias posiciones. Veremos cómo avanza. No hay un no rotundo de Israel sobre este tema. También se está dialogando y sobre este tema va a haber algún avance, básicamente, seguramente, en los próximos días también. Donde se viven turbulencias ahora más intensas y más lejas de la política exterior es acá en Israel. Siempre tenemos turbulencias políticas internas. El tema del servicio militar ultraortodoxo es un tema ríspido, no es nuevo. Ya hace muchos años que viene, está en el tapete. Mañana, mañana vuelve a hablarse de este tema en la comisión de la Knesset para darle forma, como de hace tanto tiempo se prevé, a una ley que algunos llaman de reclutamiento ortodoxo
y otros lo llaman de, ¿cómo sería la palabra contraria, reclutamiento? No quiero decir deserción, porque no sería deserción, pero de alguna manera, exención al servicio militar por parte de sectores ortodoxos. ¿Pero por qué mañana? Porque hoy mismo el gobierno de Israel está emitiendo, entre hoy y mañana, 54.000 órdenes de reclutamiento dirigidas para muchachos de la yeshivot, jóvenes ortodoxos, y esto va a desatar seguramente una polémica bastante grande, porque obviamente sabemos que rabinos ultraortodoxos no están a favor del reclutamiento y del servicio militar. Así que es muy probable que ya directamente grandes rabinos de Yadut Torah y quizá arrastrando a Jazz puedan presionar sobre sus políticos y haya alguna novedad respecto a la coalición actual y que alguno de estos factores salga del gobierno, no de la Knesset, pero salga del gobierno, es decir, que le quite respaldo básicamente al gobierno y amenace con abandonarlo en la Knesset también, lo cual ya sería mucho más grave, pero habrá que ver cómo este tema va a avanzar. Mañana va a Sirve, ser un día Natalio, más. también, perdón, Sí, sirve también sí. de excusa frente a el posicionamiento del gobierno en posibles acuerdos e incluso en lo que puede ser un posible acuerdo en Gaza con Hamas y la retirada, por decirlo así, recuperación de los secuestrados. Digo, es verdad que no son estos los grupos judíos ortodoxos nacionalistas como es la agrupación de Ben-Gvir o de Smotrich, sino que se trata de judíos ultraortodoxos de otras características, pero puede servir también como excusa para presionar frente a lo que van a ser decisiones difíciles que tendrá que tomar el gobierno de Israel y que Netanyahu ya casi adelantó, ¿no? Sí, de alguna manera, de hecho, ya hubo un mensaje muy claro del comandante general del ejército israelí, Zimbri, que dijo que los objetivos del operativo militar después del cese del fuego con el Hamas, el operativo denominado Carrozas de Fuego, de Guidón, perdón, como se lo llamó, los objetivos han sido cumplidos. Y que el ejército está esperando ahora que le digan o le den una orden de qué es lo que se va a hacer. ¿Se va a avanzar para conquistar el 25% de la franja de Gaza restante o se va a retroceder a una zona perimetral, como hablábamos ayer, para establecer un control posicional de los grupos terroristas sin una retirada total? Bueno, el general Zimbri entiende que en lo militar ya básicamente el ejército está para un aspecto o para otro aspecto. Solo quiere y necesita en forma urgente una definición militar porque perdón, política, porque en la medida que soldados sigan cayendo, mueran o sean heridos de gravedad en distintos incidentes sin que haya un objetivo concreto, marco a la vista, que no sea el de la destrucción total del Hamas, que es un objetivo que puede ser interesante, importante, básico, pero no es asequible en el corto plazo. Entonces el general Zimbri planteó este tipo de cuestión, generando reacciones airadas también de algunos de los ministros del gobierno, Smotrich y Ben-Gvir, naturalmente, que entienden que no todo es tan así en Gaza y que hay grandes problemas, que son ciertos, con el tema del abastecimiento de los civiles, dado que gran parte del abastecimiento civil sigue yendo a parar a manos del Hamas, aún a pesar de la política norteamericana e israelí de abastecimiento conjunto a distintos sectores. Pero donde ha estallado una crisis, no tan esperable, es en el partido Mahané Mamlahti, el campamento nacional, como lo llamaríamos, el partido que encabeza Benny Gantz, es jefe del ejército de Israel, ministro de Defensa, también de Netanyahu en su momento, y Gadi Eisenkot, también otra figura muy importante, eh, que está en la coalición, no en la coalición, perdón, está en el partido, estaba en el partido Mahané Mamlahti hasta ayer cuando presentó la renuncia a este bloque. También lo ha hecho el diputado Matan Kahana, también y hay otros diputados que van a seguir, aparentemente en lo que es una ruptura directa del partido Mahané Mamlahti. Todos se preguntan aquí el por qué. Hoy a la noche a las 20:30, Gadi Eisenkot, que perdió a uno de sus hijos en la guerra, lamentablemente, va a dar una conferencia de prensa donde va a explicar los lineamientos de su nueva posición política. Los analistas aquí indican que Eisenkot genera esta ruptura
porque quiere virar más hacia la izquierda, es decir, establecer un bloque más cercano con Yair Lapid y con el Partido Democratim, que es el partido de Yair Golán, para establecer un modelo de centro izquierda que entiende se ha perdido en Israel y que considera que el partido de Benny Gantz está en la centro derecha y que Benny Gantz es partidario también de formar un nuevo gobierno con el Likud, cosa que Eisenkot se niega de plano mientras Netanyahu siga liderando el Likud. Es decir, como vemos, la situación es bastante crítica también y esto también podría estar indicando vientos electorales en Israel. No se descarta tampoco que obviamente la actitud de Eisenkot esté vinculada con, obviamente ya hace bastante tiempo, la aparición de Bennett en el horizonte también, de Naftali Bennett, que también se perfila como una figura política de centro derecha, religiosa, moderada, pero que también está creciendo en cantidad de votos, aunque oficialmente Bennett no ha dicho de presentarse en ningún tipo de elección hasta ahora por el momento. Pero todo es especulación política, pero cuando estas especulaciones comienzan a moverse es porque el tablero interno está movilizándose. Hoy por hoy, de todas maneras, las distintas encuestas de opinión dan como ganador a Netanyahu. Es decir, como figura política emergente, Netanyahu, por obviamente lo que ha sucedido con Irán o lo que viene sucediendo con Irán en general. Así que este es un tema que también hay que seguirlo muy de cerca también, porque en el marco de los juegos políticos, también Netanyahu, si encuentra mucha resistencia a los extremos de su propia coalición, puede llamar a la disolución del gobierno y convocar a nuevas elecciones. Si se siente con fuerza como para triunfar, puede hacerlo también teniendo el apoyo de gran parte de la opinión pública. El tema del espionaje iraní sobre Israel es ya un tema continuo prácticamente y se ha hecho lamentablemente habitué. Se presentaron acusaciones contra 3 jóvenes israelíes, 2 de Tiberíades, que habrían colaborado con agentes iraníes tomando una enorme cantidad de fotos de lugares estratégicos, civiles y militares de Israel. Y hoy por la mañana, para darle un dato más a este punto, en la ciudad en la cual yo vivo, Ranana, la policía y el servicio de inteligencia interior detuvo una pareja de israelíes que tenían también abundante información acopiada y que tenían nexos y contactos directamente con el régimen de Irán, que sigue tratando de infiltrar a Israel o en Israel, aprovechando las debilidades de ciertos sectores o de ciertos ciudadanos también que se prestan a este tipo de juego. En lo que tiene que ver en la lucha contra el Hamas, en el día de ayer se destruyó un túnel de 2 kilómetros de largo, estos túneles inacabables, interminables dentro de la franja de Gaza, que son volados por Israel, pero que pareciera que aparecen día a día. En Ramallah se desarticuló otra banda del Hamas y un laboratorio de producción de armamentos, y también en el día de hoy Israel ha atacado 140 objetivos terroristas en las últimas 24 horas, no hoy, sino en las últimas 24 horas, y hay 10 terroristas muertos. Todo indica que se está incrementando la acción militar en la Franja de Gaza previo al viaje de Netanyahu a los Estados Unidos. Y las discusiones en la Suprema Corte, hoy por hoy mucho escándalo hoy a la mañana, había cuenta que la Suprema Corte está tratando la posibilidad o no de que el general Sini ocupe el lugar de Ronen Bar en la dirección del Servicio de Inteligencia General de Israel. Siguen las polémicas y debates en torno a aceptar o no al general Sini en reemplazo de Ronen Bar. Hoy se han presentado algunas apelaciones a esta nominación que el gobierno quiere hacer, pero es vital para Israel, para el Shabbat, para todos, que muy pronto pueda confirmarse si es Sini, si es otro, pero que el Sherut HaBitajón tenga básicamente una conducción, un liderazgo en tiempos siempre difíciles para Israel con el tema del terrorismo y demás. Y lo último, una nota, si se quiere, a color, o por lo menos para distender un poco. Si tenés ganas de visitar Yemen y particularmente querés visitar a los Houthis, podrías llegar a hacerlo, Miguel. Acaba de abrirse nuevamente el puerto de Hodeida, el puerto principal del país, que fue bombardeado por Israel hace 3 semanas, un mes atrás, y destruido parcialmente. Bueno, los Houthis indican que todos los barcos que quieran arribar al puerto pueden hacerlo porque ya ha sido completamente reactivado. Eso es todo por ahora, Miguel, lo que tengo para informar. No es poco. Querido Natario, No es poco. agradecerte como siempre y siguen los temas tanto en lo que hacen a toda la región del Medio Oriente vinculada con el mundo y en lo específico los temas internos de Israel.
Gracias y la seguimos. Cómo no, un gusto. Hasta pronto, hablamos, Miguel. El profesor Nadelio Steiner, Noticias de Israel.